¿Quién mandaba en el aeropuerto? ¿Quién mandaba en el aeropuerto antes? Ya lo expliqué bien. Encontramos un vacío de autoridad total, falta de coordinación en todos los aspectos. Hicimos valer la autoridad. Nos reunimos con todos, con todas las empresas y les hicimos ver quién era la autoridad desde que llegamos y qué nos correspondía hacer a nosotros y a ellos. Mandaban las líneas aéreas en lo general y muchas otras empresas que no pagaban sus adeudos. Había cientos de locales con adeudos de varios años, de muchos millones de pesos, y esos adeudos no encontramos ninguna referencia de que hubiera habido cobros o sanciones o cierre. Simplemente seguían trabajando y la deuda seguía incrementándose. Y eso era la única forma de explicarlo, es que se les permitía hacerlo. Entonces, con algunos se llegó a un acuerdo, están pagando, y con otros se fue al área jurídica y está en ese ámbito. Eso es todo. Gracias. Pero es muy buena la pregunta, ¿quién mandaba? Había un desorden porque esto para los jóvenes, ya los mayores lo sabemos, nada más que algunos no lo internalizan o no les conviene recordarlo. El gobierno estaba tomado, el gobierno estaba al servicio de una mafia de traficantes de influencia y había un contubernio entre empresas y autoridades. Lo mismo que sucedía en el caso de la delincuencia organizada, sucedía entre la autoridad y la delincuencia de cuello blanco. Entonces, los dueños o empleados superiores de las aerolíneas, privatizadas todas, pues eran los que mandaban esto en el aeropuerto, pero también ayer que estuvimos conmemorando el Día del Trabajo, se podía plantear la misma pregunta. ¿Quiénes mandaban en la Secretaría del Trabajo? Pues los potentados, los de las influencias. Incluso ellos ponían a las autoridades superiores. En el caso del trabajo, ellos llegaron a poner al secretario del Trabajo, eran sus empleados. Pero vamos a ahondar más. Imagínense que Zedillo se fue a trabajar como empleado de una empresa de ferrocarriles que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales cuando Zedillo era presidente, y terminó su mandato y se lo llevaron de asesor. Y a Calderón también se lo llevaron como miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, de una empresa eléctrica española.
porque a ver quién mandaba, ¿no? Como si no supiéramos. Y se llegó al extremo de que llegaron a mandar los narcotraficantes en el aeropuerto de la Ciudad de México. O ya se nos olvidó lo que se dijo en el juicio de García Luna, de que había una clave en el aeropuerto de la ciudad, no sé, 3545, y cuando se escuchaba por los sistemas de comunicación la clave 3545, todos a voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto. No estamos hablando de cualquier aeropuerto, estamos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por la delincuencia. Cuando imperaba el narcoestado durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero todavía estamos como que no sabemos, como que esto es nuevo. Yo quiero agradecerle a la Secretaría de Marina porque tomamos la decisión de que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa se hicieran cargo de aeropuertos, y en el caso de la Secretaría de Marina, además, con más razón, de los puertos. Imagínense cómo controlar la entrada de mercancías ilegales, el contrabando, la droga en el puerto de Manzanillo o en el puerto de Lázaro Cárdenas. A eso es a lo que llaman militarización nuestros adversarios. Yo quiero agradecerle mucho a las Fuerzas Armadas, tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque sin ellos no hubiésemos podido poner orden. ¿Cómo garantizamos la seguridad pública? Si el que manejaba la seguridad pública con Calderón, el secretario de Seguridad Pública, era García Luna, además su brazo derecho, su hombre de confianza, que está procesado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y ahora se quieren cambiar los papeles, echan a andar toda una campaña, AMLO, presidente narco. A ver, ¿dónde están las pruebas? Que ya no le gusta a la DEA la política que estamos aplicando, porque somos un país independiente y soberano, y además ellos demostraron que no ayudaban, que fueron ineficaces, que es lo menos que se puede decir, en el combate al narcotráfico, cuando existía la cooperación, entre comillas,
con el gobierno mexicano, cuando ellos eran los que mandaban. Pues era cuando sucedían todas estas cosas, de que controlaban los delincuentes el aeropuerto. Era cuando ellos, de manera genial, inventaron que había que introducir a México armas de contrabando, con sensores, para que esas armas terminaran en manos de los delincuentes y que, como llevaban esos sensores, así se les iba a detener. Es un gobierno completamente infiltrado por la delincuencia. Pues entraron las armas y sí, les llegaron a los delincuentes, nada más que les quitaron los sensores, ya sabían los señuelos, y usaron las armas para cometer crímenes. ¿Y quiénes diseñaron esos operativos? En este caso, ese operativo famoso, Rápido y Furioso. Pues los de las agencias del extranjero, la DEA. Y cuando se inicia una investigación sobre el caso, le dan carpetazo. Pero ahora estamos nosotros, que estamos en un proceso de transformación, que llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, de cooperación, pero no de subordinación, porque México es un país independiente. Están molestos. Entonces, como tienen una amplia red, las agencias en México y en todo el mundo, tienen infiltradísimo al periodismo, tienen hasta académicos, informantes. No les gusta un gobernante, un presidente de Tepetitán, y echan a andar con información de la DEA, información falsa, completamente inventada, porque ni son profesionales ni tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Y lo que saben es calumniar y montar guerras sucias, tirar lodo y echar a andar campañas en medios de manipulación. Tienen periodistas, informantes, y eso fue lo que sucedió en los últimos tiempos. De repente, hace como 4 meses, empiezan con la campaña AMLO, narcopresidente, y ahora sí, ¿y de parte de quién? Pues ya sabemos. Son informes de la DEA, sin ningún sustento, pura mentira.
pero trajeron al mejor periodista del mundo, desde luego de la esfera de los periodistas al servicio de los grupos de intereses creados. Premio Nobel de Periodismo. Y el New York Times, imagínense, periódico tan famoso. Y otra publicación con la que empezaron, ProPublica. Ah, sí, un medio público de Alemania, pero también con la de Londres, no la BBC. Y aquí Aristegui y la periodista Anabel Hernández, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, la campaña en redes sociales, que tuvo más vistas que el Super Bowl, el mensaje AMLO narcopresidente. Y me da muchísimo gusto, me llena de orgullo el que no les funcionó. Porque esto también incluye libros, pasquines, bodrios, y no ha tenido ni tendrá éxito. Esto, primero, porque nuestro pueblo está muy consciente, y segundo, porque está a lo mejor mal que yo lo diga, sin embargo es importante para los jóvenes. No se puede enfrentar a la mafia del poder, no se puede llevar a cabo una transformación que afecte intereses de los que se creen dueños de un país si no se tiene autoridad moral. No se resiste. Una campaña si no hay autoridad moral, y además otra cosa que ayer recordé, si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Lo decía de manera muy sencilla pero muy clara tanto Ricardo Flores Magón como el presidente Juárez. Ricardo decía, y fíjense que no lo he encontrado en ningún texto, y aprovecho para convocar a los historiadores del magonismo, los que, por ejemplo, Armando Bartra, que es de los que más ha escrito sobre el magonismo y sobre la Regeneración, sobre el periódico que publicaba. Y Armando es de los mejores intelectuales de este país. Pero ahora él sí puede encontrar escrita la frase, porque yo la escuché en la Sierra Mazateca, de donde eran originarios los Flores Magón, en una visita a una comunidad. Me leyeron un escrito y el indígena mazateco me puso la frase, me recordó la frase, me dijo,
como lo pensaba Ricardo Flores Magón. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y es bellísima y cierta. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero no la he vuelto a ver, no, como que en aquel tiempo, ¿no? Se dio a conocer y se transmitió de generación en generación. La otra sí está, la de Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, eso nos ha ayudado y ahora déjenme que yo les muestre lo eficaz que ha sido la guerra sucia en contra de nosotros. Y esto también para los jóvenes. Es decir, si actúan con honestidad, si son consecuentes, congruentes, van a ser libres y van a poder actuar de manera consecuente y en forma digna. Si son deshonestos, les van a callar la boca a la primera, no van a aguantar. Y lo que les va a quedar si quieren hacer política, pues es convertirse en cínicos, que hay muchos, caras duras, cretinos, que mienten como respiran y que no pasa nada. Los que ahora, por ejemplo, se encargan de hacer montajes, que están de moda los montajes, o de mentir, utilizando imágenes de otros países, o denunciando sin pruebas y tantas cosas, ¿no? Pero déjenme presumirles, tirar un poco de aceite. Miren, hoy salieron 2 encuestas de periódicos de México. Una de El Financiero, que no nos quieren mucho. Manuel es el director y todos los escritores. Yo creo que Manuel y el director son más buenas gentes que los que escriben ahí, porque ahí está Iriar y otros impresentables. Pero el dueño y el director son más moderados. Miren, y también creo que los que hacen las encuestas. No sé, yo creo que es Telefónica. Sí, por ahí está. Es que cuando es Telefónica, sí, yo tengo menos apoyo, porque tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet, con los más pobres es donde tengo más apoyo, cosa que me llena de orgullo. Pero aún así, porque
los sectores de clase media también nos están apoyando, respaldando. La mayoría de las clases medias. Hay un sector nada más aspiracionista, aspirante a fifí, conservador, que ese sí no comparte nuestra manera de pensar y de ser, y están en todo su derecho, porque son libres. Porque tampoco nosotros, en mi caso, yo no quisiera ser como ellos, así como ellos, con todo su derecho, no quieren ser como yo. Además, qué bueno que somos distintos, diferentes. Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Y no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura. No puede haber pensamiento único. Nada más es cosa de respetarnos y ya. También para los jóvenes y los simpatizantes con la transformación, decirles, no se anden peleando, ya no van a cambiar ciertas personas, así como nosotros igual. No vamos a cambiar a estas alturas, pues también otros. Entonces lo que hay que buscar es, a ver, ¿a quién sí podemos convencer? Y hay un sector que tiene una actitud muy abierta y una mentalidad fresca, son los jóvenes. Además, los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, decía el presidente Allende, hasta biológica. Pues miren lo que están haciendo los jóvenes ahora. Entonces, con los jóvenes de todas las clases sociales, no solo con los jóvenes de clases pobres, sino con jóvenes de todas las clases sociales. Acuérdense que el Libertador, Bolívar, era de una familia acomodada, tenía su maestro particular y se formó muy bien y luchó por la libertad de los pueblos, a pesar de su origen. Y en México tenemos el ejemplo del apóstol de la democracia, del presidente con más vocación democrática que ha habido en toda nuestra historia, Francisco I. Madero, que era hacendado, pero de muy buen corazón. Hay tantas cosas que demuestran su humanismo. Por ejemplo, cuando la huelga de Río Blanco, antes de la represión de enero de 1907, que asesinaron a muchos obreros textiles, hubo un paro, antes de esa represión, hubo un paro de los dueños de las empresas textileras, porque los trabajadores querían que se les garantizaran derechos mínimos. Presentaron un pliego petitorio, que ya no trabajaran 16 horas diarias,
que no trabajaran los niños, que tuviesen un día de descanso el domingo. Y nada, nada. Con prepotencia dijeron nada. Y todavía les dijeron, les vamos a correr, vamos a cerrar las fábricas. Y la gente no tenía trabajo y había hambre. ¿Saben qué hizo Madero? Estamos hablando de 1906, no de 1910, ni de 1911, cuando triunfa. Todavía estaba en su hacienda, allá en San Pedro de las Colonias. Les ofreció trabajo en su hacienda. Desde la zona textilera de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, para que fueran a trabajar a su hacienda. Ese era Madero. Sus trabajadores tenían escuelas, tenían atención, eran un ejemplo. Entonces, por eso hablo de que hay que formar jóvenes de todas las clases sociales, porque ellos sí, el humanismo mexicano. Pero miren esto, en 4 meses subimos 6 puntos en plena guerra sucia. Y pon la otra. La otra es de vivienda y ese es exactamente, son como 10 puntos la diferencia. Si se hace una encuesta telefónica a una de vivienda, en promedio, 70. Como decía el finado periodista, mi paisano, don Trino Malpica, ahí queda eso. Bueno, vámonos.